La frontera continúa siendo un punto de controversia entre ambos partidos. Según algunos datos, desde marzo de 2020 a la fecha, han sido devueltos a México o a sus países de origen más de 2 millones de migrantes. Efectivamente, todo eso bajo el título 42. Pero, ¿de qué se trata el título 42? Veamos aquí. El título 42 es una medida de salud pública que permite a agentes de inmigración deportar a inmigrantes que entran por la frontera, provenientes de otros países y que quieren solicitar asilo político. En el caso actual, para prevenir contagios de COVID-19. El título 42 permite la deportación expedita, es decir, la deportación rápida e inmediata, lo que hace que los inmigrantes sean deportados sin ni siquiera ver un juez de inmigración ni poder apelar. Hace unos días, el juez federal Emmett Sullivan bloqueó el título 42, lo que significa una buena noticia para miles de inmigrantes que esperan en la frontera. Pero la controversia no se ha terminado. Una parte dice que el bloquear esta medida trae un flujo mayor de migrantes a este país de cualquier tipo de personas. Así es que algo que no es conveniente. Mientras que los defensores de los derechos humanos argumentan que hay que respetar los derechos de los inmigrantes a buscar un mejor futuro en esta tierra. Para poner en perspectiva estos puntos de vista, nos acompañan los analíticos políticos Carlos Garín y Carlos Pereira. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la oportunidad y al canal sobre todo, tienes una gran ventana. Yo veía que mientras corría video decías que no con la cabeza, ¿ok? Claro, yo creo que primero hay que aclarar algunos puntos. Hemos llegado al nivel de criminalizar nuestra frontera. Okay. Más allá de politizarla, la hemos criminalizado. Y yo creo que es importante destacar que todas las personas, las entidades, organizaciones, corporaciones y gobiernos, así como las naciones, tienen derecho a crear leyes para proteger sus propios intereses, su soberanía, su integridad. Todos los países del mundo tienen leyes migratorias, pero aquí se ha pretendido que Estados Unidos no las tenga. Los inmigrantes ilegales siempre han sabido que hay que buscar mejores futuros, mejores horizontes en cualquier lugar, no solamente Estados Unidos, pero van con la de ganar y la de perder. Van con el riesgo de llego, lo hago y si corono, como dicen popularmente, genial. Pero siempre estás expuesto a que las leyes de un país pues puedan de alguna forma manejar tu destino en otra dirección. Y eso es la realidad. El título 42 no es una ley migratoria. No. Y eso hay que aclararlo. No lo es. Porque lo están politizando de una manera terrible. Y yo le digo a toda la gente que están en contra del título 42 que no es el momento de aplicarlo. Estemos claros, yo estoy de acuerdo con eso. La gente que habla mal del título 42, yo les doy dos opciones que hay. No hay más. O el título 42 es malo y entonces la pandemia no existía y era una manipulación. O el título 42 es bueno y está justificando una acción lógica. Lo que hay muchas cosas ilógicas. Por ejemplo, las medidas de la pandemia, encerrar a los enfermos con los sanos. El título 42 lo que plantea en base cuando se hizo, y quien lo aplica son los CDC, no es el presidente Trump. Cuando lo aplican es para la gente que está enferma, no encerrarlo en estos campamentos que ya no tenían condiciones de vida. Pero vamos a crear, a ver, el título 42 se pone en pie a raíz del COVID-19 y es verdad que no es una ley de inmigración, era una ley de salud. Y ya se abrieron todos los aeropuertos. La realidad es que no tiene sentido de ahora que permanezca el título 42. ¿Pero qué usted cree? ¿Que hicieron bien quitarlo o que lo deberían haber dejado o que deben poner una ley similar al título 42? Bueno, primeramente gracias por la invitación y aquí hay algo que no se ha hablado. ¿Okay? Desde que entra la administración Biden, ¿okay? Trató de cambiar las políticas migratorias que tenía la administración pasada. Y aunque esto es una medida de los CDC que ya no tiene sentido por la pandemia y todo lo que queramos decir, también hay algo que sí es importante, que la suspensión de esta medida, cuando la suspende un juez, una de las condiciones que había dicho era de que tenía que organizarse el sistema de migración. ¿Okay? Porque la frontera está abierta. Yo estoy de acuerdo con que la frontera esté abierta, pero para gente que quiera venir a trabajar, para gente que quiera venir a producir, para gente que quiera venir... es abierta para eso. Pero es que tampoco puede ser cerrada. Entonces, mira, tienes el problema de que yo siempre lo dije. Las medidas de Trump son anticapitalistas. Y te voy a decir por qué. Porque cerrar la frontera... Son anticapitalistas porque cerrar la frontera, el capitalismo se frena, se estanca. Y
cuando el capitalismo se estanca, quiebra. Yo siempre dije, el capitalismo necesita del migrante, necesita sangre nueva. Sí, pero muchos países capitalistas, tienen la frontera mucho más rígida y mucho más cerrada y no dejan de ser países capitalistas. Pero nosotros tampoco el primer país del mundo. Pero nosotros tampoco el primer país del mundo. A ver, no, espérense un segundo. Espérense un segundo. Un segundo. Carlos Garín, no hay empleados. La dama, Carlos, que hable la dama. Que hable la dama. Realmente, lo que yo veo mal del título 42 es lo siguiente. El inmigrante que viene buscando refugio en los Estados Unidos hay que escucharlo. Por supuesto. Y hay que darle una oportunidad, porque sí tenemos una convención que tenemos que respetar y tenemos que darle la oportunidad que presente su caso. Estamos de acuerdo. Y que diga, si tiene un miedo de regresar a su país, cuál es ese miedo y que sea un oficial que está entrenado para determinar si esa persona entra al país o no. Que no sea un oficial de CBP que no sabes el trauma que tú has pasado en tu país, la persecución que te ha pasado en tu país, que te diga, no puedes entrar porque hay una medida de salud. ¿Tienes los aeropuertos abiertos? Yo tengo una pregunta. Estados Unidos está en condiciones de recibir a todas las personas del mundo que hayan sido perseguidos en su país. Ahí voy. Claro. Voy a responder y con tu pregunta. Mira. Fronteras abiertas. No te demora mucho. No, yo no me voy a demorar con él. La política de fronteras abiertas es enemigo de cualquier sistema y de cualquier país del mundo. Y no puedes decir que un presidente que rehabilitó la economía de este país es anticapitalista. Partamos ahí, porque tú eres un hombre inteligente, Carlos. Tú eres un hombre inteligente, por favor. A pesar de ser demócrata, eres un hombre inteligente. Entonces, ¿qué pasa con esto? La frontera, siempre estuvimos nosotros a favor de que la gente entrara, pero de una forma controlada. Nosotros tenemos el derecho como nación a escoger y aceptar a la gente que queremos. Estoy de acuerdo con la abogada. La gente tiene derecho en el mundo entero a una selección lógica bajo patrones de ley que los protegen. Eso tiene derecho. Perdón, déjame terminar. A ti nadie te interrumpió. Apúrate que se nos va el programa. Entonces, mira, la administración de Trump decía que no había seguridad. Lo que pasa es que entonces la gente entra y necesitan tener una evaluación política. Sí, pero la realidad es que hubo un problema. La realidad es que... Bueno, los comunistas siempre interrumpen a los demás y si uno no está de acuerdo con ellos, está mal. La realidad es que... Trump era el que mentía cuando decía que las... No estamos hablando de Trump. Ya va. Que nuestras fronteras eran inseguras. Nunca han sido inseguras. Nunca han sido inseguras. No. Porque yo estuve allí, recién agarrando el mandato, y me pasé de Nuevo Laredo, Texas, a Laredo, México. Pasé de San Diego a Tijuana. Y había bastante, hay bastante Pasaste seguridad. por las estaciones de migración. Sí, hay bastante. Tú sabes que la frontera de Estados Unidos tiene muchos más miles de millas que ese pedacito donde tú pasaste. Y hay bastante seguridad. El problema que ustedes tienen la realidad, Bueno, le damos la voz a la dama. A ver, vamos. ¿Quieren seguro la frontera? Dama. Suceden muchas cosas en la frontera que no deberían estar surgiendo. Para mí no es normal que las personas tengan que poner su vida en riesgo y muchas personas han muerto en la frontera y eso sí causa un problema. Están muriendo personas en la frontera, están siendo abusadas mujeres, niños han perdido su vida tratando de cruzar a este país. ¿Y por qué? Porque no tenemos una medida para regular la entrada a los Estados Unidos de aquellas personas que vienen a solicitar refugio en este país. La realidad es que tiene que haber un orden. Y un criterio de selección. Y un criterio de selección. Pero tiene que haber una medida. Tiene que haber un orden. Abrir la frontera ni tumbar pero la solución tampoco es dejarlos de lado allá. Y ponerlos y cerrarlos. Dejarlos de lado allá. No pierda el glamour, abogada. No pierda el glamour, abogada. No, pero es que bajo el programa de MPP los devolvían para México y niños los estaban violando, mujeres los estaban matando en Ciudad Juárez. Yo sí estuve ahí y lo grabé. Y yo hice el periplo desde Perú hasta la frontera. Y yo vi las violaciones y yo vi los abusos. Porque eres muy feo. Yo vi las violaciones, vi todo. La gente no las violan los que deportan de aquí. A mí nadie me robó. La gente, el negocio, mira. A mí nadie me violó, a mí nadie me robó. ¿En serio? ¿Sabes cuánto asciende el negocio de tráfico de personas? Estamos hablando de más de 43 mil millones de dólares. Es un negocio. ¿Pero por qué? Porque estimularon que viniera la inmigración ilegal a este país. Exacto. Ellos. Nadie me ofreció estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo si yo no estoy que con ya los sea república. Entonces estamos de acuerdo.
Tú estás diciendo que, él está diciendo que tienen que buscar una entrada legal y tú también estás diciendo que hay que buscar una forma porque las personas van a seguir entrando y al cerrar la frontera entonces están de acuerdo y no lo sabíamos. Si están de acuerdo, al final del día, si están de acuerdo, hay que cerrar la frontera y crear un mecanismo que abogada, una pregunta, Carlos, por favor. Carlos, por favor. Carlos, por favor. Carlos, por favor. Abogada. Pero los espacios abiertos son ¿Cuáles serían los primeros pasos? Carlos, por favor. ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia una inmigración legal mucho mejor que la que tenemos hoy en día? Realmente implementar un sistema donde las personas se le pueda decir, ok, usted va a entrar, usted quiere pedir asilo aquí en los Estados Unidos, usted va a entrar en esta fecha y te vamos a hacer tu entrevista y te vamos a procesar y si pasas la entrevista, aquí entra. Pero eso se empezó a hacer, abogada. Eso se empezó a hacer. ¿Ahora? No. ¿Y se hizo en el año? Se empezó a hacer hace 2 años. Lo que pasa es que la arribazón fue hace tan 2 bestial. años llevan. La persona, si eres guatemalteco, hondureño, salvadoreño, dale para atrás. Tú eres guatemalteco y dale para atrás. Ahora, y a los cubanos y a los venezolanos también. A los cubanos y a los venezolanos. En este momento sí. No pierda el glamour, abogada. No pierda el glamour, abogada. ¿Por qué? Porque pero para mí los inmigrantes son seres humanos y tienen el mismo derecho a ser escuchados. Bueno, se nos ha acabado el segmento. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Garín. Sí, los Carlos. Muchísimas gracias. Serán invitados nuevamente a nuestro espacio porque esto se pone bueno. Para la próxima vez, producción, tenemos que darle 2 segmentos para que esto se desarrolle. El tema de migración es complicado. Debería ser una hora. Muchas gracias a los dos. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Les recuerdo que en Cañizares Law Group están los mejores abogados especializados en asuntos migratorios, de familia, violencia doméstica, visado de trabajo, deportaciones injustas y servicios de ciudadanía. Son un grupo de profesionales de respeto que lo atenderán de la mejor manera. Yo pasé por ahí y estoy más que feliz, satisfecho y muy agradecido, de verdad. Muy ciudadanía, agradecido. petición, residencia, todo. Pero porque hizo los trámites que tenía que hacer. Usted no se mueva, que tenemos tremendo programa hoy. Ya regresamos.